Bueno, primero, amigas y amigos de los medios de comunicación, quiero iniciar agradeciéndoles toda la cobertura que han venido teniendo del Senado de la República. Hoy termina el segundo periodo de sesiones de este primer año de la legislatura. Gracias a todas y todos ustedes. Nos seguiremos viendo, pero no está de más decirles que gracias a su labor, mucho de lo que aquí ocurre lo saben las y los mexicanos. Y esa labor y ese esfuerzo de ustedes es invaluable. Muchas gracias por ello. En segundo término, quiero informarles que con plena convicción y congruencia, el día de hoy votaré en contra de la fallida estrategia de seguridad que se pondrá a votación. Lo haré porque las cosas en México, aunque el gobierno quiera evitarlo, van de mal en peor. Y aquí pongo algunas notas al respecto. Esta es del día de hoy, de un diario de circulación nacional. México, el tercer país con mayor criminalidad de 193 países estudiados. Las cosas van de mal en peor, no estaban bien, solo que hoy están peor que nunca. La estrategia de seguridad que se nos plantea se dedica a presumir lo que fue la estrategia de seguridad de López Obrador. Ustedes, si leen la estrategia presentada, en sus primeras páginas son puros elogios a lo que fue la estrategia de seguridad de López Obrador. ¿Qué acaso no fue el sexenio de López Obrador el más violento en la historia de nuestro país? Con más de 200,000 homicidios. Y la estrategia planteada hoy halaga esa política de abrazar a los criminales. En lo general, la estrategia que se pone a votación no tiene objetivos claros, no los presenta. No hay un plan de acción detallado. No considera regresarle los recursos a los municipios que les han quitado para las policías, mucho menos la profesionalización ni depuración de policías civiles que aún queden. La estrategia no presenta indicadores precisos para la evaluación, lo que impide valorar de manera objetiva la efectividad de la estrategia. No hay un plan integral para la prevención social, para la reinserción social, ni reconstruir el tejido social. No existe en la estrategia de seguridad. La estrategia que hoy nos presentan limita en lo más posible la participación de organismos de la sociedad civil, de víctimas, de expertos en el diseño y evaluación de la política social. Se omiten mecanismos eficaces, además, que garanticen el respeto a los derechos humanos, que no haya abuso de policías ni de militares. La estrategia no marca absolutamente nada de ello. El proyecto que se nos pone a votación no habla de quitarle el control a los grupos delictivos que hoy lo tienen en buena parte del territorio nacional, ya no dicho por nosotros, no dicho por Donald Trump, dicho por el anterior gobierno de los Estados Unidos también. Buena parte del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. El proyecto no habla de eso, de cómo le van a quitar el control y dominio a los criminales. El proyecto no habla de cómo van a liberarnos de la extorsión a los comerciantes, a los transportistas, a los productores. La extorsión, el derecho de piso, no está tocado en la estrategia. No dicen cómo van a evitar que esto siga ocurriendo. No se habla de evitar la deserción escolar o el desempleo juvenil para que nuestros jóvenes no sigan siendo carne de cañón.
La estrategia que se nos presenta tampoco habla del robo creciente en carreteras. Ustedes lo saben, en las carreteras de México están robando, están asaltando, ya no solo a camiones con mercancía, a los vehículos, a los turistas. No se habla de eso en la estrategia. No se habla de evitar el huachicol, mucho menos de cómo lo harían. Acuérdense que aquí ya huachicolean lo huachicoleado. Que se perdieron una gran cantidad, al menos 10 millones de litros. Y aquí les muestro otra nota. Resulta que habían encontrado huachicol, pero luego los que volvieron a huachicolear fue el gobierno. ¿Dónde quedaron esos 10 millones de litros de combustible? Tampoco ha dicho nada el gobierno. Y la estrategia, obviamente, no se refiere a cómo van a evitar que continúe el huachicol. La estrategia que hoy se nos pone a votación no habla siquiera de cómo van a evitar que el crimen organizado siga imponiendo candidatos a cargos de elección popular, alcaldes, gobernadores, hoy jueces y magistrados. El crimen organizado es quien los financia, es quien los impone. De hecho, tristemente, con la reforma al Poder Judicial ya va a haber jueces de consigna, jueces del crimen. Y tampoco, obviamente, la estrategia de seguridad completa contempla nada que tenga que ver con ello. La estrategia de seguridad no habla de cómo van a evitar este tipo de actos. En mi estado, Michoacán, la semana pasada, en 26 municipios de forma simultánea, bloqueos, actos de violencia, actos de terrorismo del crimen organizado. La estrategia no aborda el tema de cómo van a evitar que los grupos delictivos sigan infringiendo terror a las y los mexicanos. Y miren, amigas y amigos, concluyo. En el 2019, la oposición le dio el voto de confianza al gobierno y creamos la Guardia Nacional, con un requisito, que fuera civil. Lo primero que hicieron fue nombrar un militar, incumpliendo la letra en la Constitución. Si nos engañan una vez, es su culpa. Si nos engañan 2 veces, es nuestra culpa. Yo ya no le doy el voto de confianza a este gobierno en su estrategia de seguridad. Por eso, un servidor, en plena conciencia, votaré en contra, porque si no se vota en contra es mandar un mensaje de que se comparte en cierta forma la estrategia que no ha dado resultados y que hoy tiene cifras incontrolables también en los desaparecidos en nuestro país. Este gobierno no solo busca minimizar lo que ocurre, maquillar las cifras, también busca presionar a la oposición para que no se exprese, para que no le vote en contra. Y por eso lo digo con toda claridad, votaré en contra y lo haré también en tribuna, expresando mi razonamiento de por qué México debe corregir la estrategia de seguridad y por qué, como senador opositor en nuestro país, le doy la voz a miles y miles de mexicanos que ven que en materia de seguridad las cosas van de mal en peor. Amigas y amigos de los medios, muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, senador. Tenemos preguntas. En primera instancia le pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senador. ¿Es verdad que los gobernadores del PAN le pidieron de manera expresa a los senadores que voten en favor de la estrategia? Hola, Leti. A mí no me lo pidieron y yo voy a votar en contra de la fallida estrategia de seguridad. Gracias. La segunda pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes a todos. Preguntarte primero por lo que has expuesto. Entonces, ¿esta política de seguridad es una política del engaño por parte del gobierno? ¿Está engañando a la gente? ¿Cree que la gente es tonta? Porque los homicidios y los crímenes que muestras en Michoacán, en Sinaloa, están a todo lo que dan y ya uno no puede viajar por carreteras. Y la segunda,
Entonces esto quiere decir que si no atacan a los cárteles, si no van tras de ellos, si no los desintegran, entonces están pactando con el crimen organizado. Querido Félix, es una política de manipulación de datos, de cifras y de la realidad. Y es una política de pactos en lo oscurito con el crimen organizado. ¿Cuántos de los gobernadores de Morena no pactaron con los grupos delictivos para llegar al poder? Nosotros lo denunciamos. Las narcocampañas. Denunciamos el financiamiento del crimen organizado para varios hoy gobernadores morenistas. Por eso no nos extraña que estos estados están completamente entregados. Son territorios controlados por el crimen. Hay pactos de complicidad claros, evidentes, en buena parte del territorio nacional y hay tristemente mucha tolerancia por parte del gobierno federal. Ahora le pregunta el columnista Francisco Garrias. ¿Qué tal, Paco? Hola. Marco, uno de los temas más polémicos que hay en el tema de seguridad es la colaboración con Estados Unidos. Tú lo sabes por las reacciones que ha tenido el gobierno a posturas que tú has manifestado en el sentido de que hay que incrementar esa colaboración. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Que debe darse la colaboración institucional, binacional, respetando la soberanía de nuestros países. Yo les preguntaría, ¿cuál es el problema de que haya un acuerdo común para, con inteligencia, con estrategia y con tecnología, combatir a los criminales? Hacerlo de forma coordinada, no unilateral. ¿No estuvo bien la detención unilateral del Mayo Zambada? Claro que no, pero si le avisan al gobierno de México, tal vez nunca lo hubieran detenido. Ese es el problema, la colusión, la corrupción, la complicidad. Y el PAN y un servidor, por eso es que no votará. Yo no voy a votar a favor de que esto continúe en México. ¿Estás a favor de acciones comunes de tipo militar, por ejemplo, comunes? Sí, por supuesto, siempre y cuando sean coordinadas, pactadas, en el marco de respeto de la soberanía de nuestros países. Para empezar, lo primero que tendrían que hacer es blindar las fronteras, porque para salir de Estados Unidos y entrar a México territorialmente hablando, por tierra, no hay ninguna revisión, ni en Estados Unidos ni en México. En cambio, para ir a los Estados Unidos, ahí sí revisan toda la frontera. Debe haber un acuerdo binacional. Estados Unidos debe hacerse cargo de que no venga dinero ilegal, de que no vengan armas de forma ilegal. Y México debe también apoyar, por supuesto, en esta tarea. Pero acciones coordinadas, conjuntas, en un acuerdo binacional, por supuesto, no solo las apoyaría, son necesarias en este momento. Alfredo Flores, de News México. Sí, gracias. Buenas tardes, senador. Dos preguntas nada más. La primera, con las perspectivas económicas que dio la CEPAL ayer y todos los organismos internacionales están hablando de un escenario pues negro a la baja de la economía mexicana, esto con este plan de seguridad, pues ¿cuál va a ser la perspectiva? ¿Más negro de lo que ya hemos visto a lo largo del sexenio pasado? Y ahorita luego la segunda. Bueno, todo esto abona la incertidumbre. Si lo que quisiera hacer el gobierno de México es abonar, atraer inversión, credibilidad en nuestro país, para empezar deberían de parar toda la farsa a la elección del Poder Judicial, que además va a entregar varios jueces, magistraturas al crimen organizado. Deberían detenerlo, es una absoluta simulación y todo ello genera incertidumbre. Este tipo de acciones que continúan la fallida estrategia de abrazar a los criminales, claro que genera incertidumbre. La nota que da el Banco Mundial, no es un ente en México, el Banco Mundial, donde dice que México es el tercer país con mayor índice de criminalidad, pues claro que abona a la incertidumbre. Lo más triste es que es real. Aunque el gobierno, el régimen quiera negarlo un día y otro también, y muchos otros se queden callados ante esa realidad. Y la segunda, pues, va a sonar una pregunta un poco frívola, pero es una realidad. Ya estamos a un año de la Copa del Mundo y no se puede circular en las carreteras, sobre todo en la noche. Con este plan de seguridad, pues ¿qué garantía le van a dar a los turistas que vengan
a ver estos partidos. Va a ser un mundial peligroso para la gente. Miren, yo les decía, uno de los puntos por los cuales tampoco aprobaré esta estrategia fallida de seguridad es porque no aborda los asaltos, los robos en carreteras. Estos son frecuentes y además en los mismos puntos. Entiéndase entonces por qué, si todos sabemos en dónde están asaltando, el gobierno no sabe. Complicidad. Les pongo un caso nuevamente muy concreto de mi tierra en Michoacán. Los michoacanos se van de vacaciones o a Lázaro Cárdenas, Playa Azul o a Ixtapas y Guatanejo. En esa carretera, en el punto de la Unión Michoacán-Guerrero, han estado asaltando todos los días de Semana Santa y Pascua. El gobierno no sabe. Se publicó en redes sociales, se dijo una y otra vez, están asaltando de manera recurrente. No hay actuación, no hay estrategia. Y cuando esto ocurre, hay complicidad, hay un involucramiento de la autoridad con el crimen organizado, con los criminales, para dejarlos actuar. Yo espero que no, por el bien de la imagen, de lo que queda de imagen de nuestro país en el exterior, yo espero que no. Sin embargo, en la estrategia que hoy se nos plantea, tampoco se habla de eso. Hoy lo que nos van a poner a votación es una carta de buenas intenciones y de elogios al gobierno pasado. Eso es. No hay estrategia, no hay indicadores, no hay medición, no hay objetivos, no hay absolutamente nada. Es para cumplir. Carta de buenas intenciones con elogios a la estrategia de abrazar a los criminales de López Obrador. Por eso, repito, confirmo, mi voto será en contra de esta estrategia, porque no voy a avalar que México sea el tercer país con criminalidad y que además les estemos votando a favor una estrategia de seguridad que claramente no ha dado y no va a dar resultados si no la corrigen. Por último, senador, le pregunta Javier Cerón, de Canal 8.4. Senador, buenas tardes. Dos preguntas. Una, quisiera conocer su opinión acerca de dos hechos que se dieron entre ayer y hoy. Una, la carta que enviaron las madres buscadoras a la presidenta Claudia Sheinbaum por el informe de Gers Manero, que no le creen y le dicen que la están engañando. Y también eso es seguridad, porque ahora dice la secretaria de Gobernación que ya van a empezar a plasmar en la Constitución las nuevas formas de seguridad para las madres buscadoras. Esa es una. La otra, usted mencionaba Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, están ardiendo. Y súmele Zacatecas, Veracruz, todos, Sonora, y Baja California, negando, Chiapas. Y luego nos encontramos con que las cifras van a la baja, pero entonces ya no entendemos, senador, qué es lo que está pasando. A ver, está claro que lo que el gobierno busca es manipular las cifras. A ver, amigos, si la gente no presenta una denuncia, si tú vas a la fiscalía, te llegan los criminales primero que el Ministerio Público. La propuesta que están poniendo a votación no habla de la profesionalización de los ministerios públicos. La gente no denuncia, ni siquiera en las mediciones que son vía encuesta, la gente se atreve a decir, porque no saben si es un criminal o le van a pasar la información a un criminal. Por más que quieran tapar la realidad, hoy México vive las peores circunstancias de violencia e inseguridad. Por eso el sexenio de López Obrador se convirtió en el más violento, con más homicidios en la historia, 200,000 homicidios. Y el proyecto que se nos pone a votación elogia la estrategia que generó al sexenio más violento. Es realmente inaudito, inaceptable que pretendan continuar con lo que claramente no está dando resultados. Sobre la carta, senador, y sobre el informe de Gers. Tristemente, el gobierno desprecia a las madres buscadoras y si pudiera también las desaparecería. Lamentablemente el gobierno no las escucha, minimiza su tristeza, minimiza su dolor y obviamente quisiera acallarlas. Y por ello todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad a toda familia que tenga una causa justa buscando encontrar a un familiar desaparecido.
Muy bien. Amigas y amigos de los medios, por su atención a todos, muchas gracias.